Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Avisayo Ochoa. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Y en el video anterior les hablaba acerca de una primicia. Ya estamos grabando el contenido para los nuevos canales. El primero de ellos se titula Casualmente Luterano. Ya tuvimos una plática muy padre a donde estamos hablando acerca de nuestras experiencias individuales. Las 5 personas que participamos del proyecto estamos conversando un poco acerca de todos estos temas que a ustedes les gustan, son del interés de ustedes, un poco de nuestras conversiones, nuestro camino de fe, por qué la iglesia luterana, y bueno, temas muy interesantes, así que después les estaré compartiendo el canal nuevo. Suscríbanse también a este canal si aún no están suscritos, dejen su comentario. Saben que son bienvenidos para poder comentar todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea de manera respetuosa. El día de hoy vamos a reaccionar a el testimonio de el hermano Salvador Melara. Yo al hermano, pues bueno, lo conozco desde hace, que será como un año, yo creo. Lo sigo en Facebook. Me parece que las opiniones que él da son buenas y bueno, pues yo creo que siempre desde alguien más joven, pues siempre vamos a aprender cosas de personas más adultas, ¿no? Sé que este también no es el punto de vista general, pues de muchos hermanos, sino que es un punto de vista individual en cuanto a lo que yo puedo apreciar y en cuanto a la empatía que puedo tener por su testimonio. Lo estuve escuchando, ya lo escuché un completo una vez y bueno, quiero dar unos breves comentarios. Como siempre, pues no es posible reaccionar a todo el video, vamos a escuchar algunas de las cosas que él menciona y vamos platicando referente a lo que él nos comparte. Por todas las muestras que he estado recibiendo de cariño, de apoyo y también aquellas personas que como siempre, no falta, como se dice, el pelo en la sopa, ¿verdad? Realmente pues ha sido un tiempo de oración, de estudio, de lectura, de desintoxicación también, en muchos sentidos, porque se dieron muchas situaciones que ustedes saben durante los últimos años que de alguna manera hicieron una herida que no estaba del todo sanada. Hoy sí puedo decir, se lo puedo decir con toda propiedad y toda libertad, durante este tiempo, después de todo lo que el Señor ha estado tratando conmigo, se puede decir que ya esa parte ya quedó atrás. Y por eso no viene ni al caso estar mencionando solamente algunos detalles que creo que es importante que ustedes... Para quien no conozca un poco de su testimonio, él era pentecostal, se hizo católico romano y bueno, investiga la historia lo lleva al catolicismo romano. Justamente nosotros en el podcast que vamos a estrenar estamos hablando también de eso, estamos compartiendo un poco acerca de pues nuestro camino de fe, cómo es que conocer la historia de la iglesia nos lleva a tomar una decisión en este caso a nosotros nos lleva a la iglesia luterana y obviamente pues creyendo que la iglesia no somos una nueva iglesia, ¿no? Sino somos la misma iglesia fundada por Cristo, que recibieron los apóstoles la instrucción de parte de él y bueno, pues al final del día, como les decía, cada uno de nosotros tenemos un camino por el cual el Señor nos lleva, pero que en última instancia también no es que nosotros seamos propensos de error o que nuestra decisión nos haga salvos o no salvos, sino que somos salvos enteramente por la gracia del Señor. Entonces aquí está contando Salvador que tiene un problema en cuanto bueno, dentro de la Iglesia Católica, y ahorita lo que está explicando un poco es que él compartía por medio de redes sociales, Facebook, YouTube, su día a día. Y bueno, ahorita lo que está diciendo es que está agradeciendo a las personas que lo apoyaron durante un tiempo crucial en su vida, en la que él estuvo apartado de la Iglesia Católica Romana, porque, bueno, tuvo unos conflictos, al parecer estaba congregándose o tenía por lo menos afinidad al protestantismo, pero después ha regresado a la Iglesia Católica Romana. Bueno, vamos a seguirlo escuchando. Ustedes sepan, porque la mayoría, mucha gente no me conoce realmente, solamente sabe lo que le han dicho, pero no me conocen. Y eso lo pude yo vivir durante ese tiempo anterior, estos últimos meses, de gente que me lo dijo, que yo soy una persona inestable, que ya no tengo credibilidad porque voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo.
Me da risa esa parte de que voy y vengo, voy y vengo. Bueno, como lo comentaba, yo creo que teniendo empatía con Salvador Melara, yo también podría decir que esa es una crítica que se hace a aquellos que estamos bueno, pues los caminos de Dios siempre son una búsqueda constante y además, como se los decía, no es que depende de nuestra decisión, ¿no? Si yo confío en que yo tomo la decisión de irme a tal iglesia, no sé, y confío en que en ello está mi salvación, pues también hago mal. Al final del día mi salvación es enteramente por la gracia de Dios y bueno, yo como humano soy propenso al error. Eso es no es complicado de entender. Y entonces, por ejemplo, para las personas que hacen la crítica de cuando alguien está en una iglesia se va, bueno, a mí también me ha sucedido, ¿no? Yo, como les comentaba en mi testimonio, fui pentecostal por muchos años. Después, lamentablemente, me alejo de la iglesia, me caigo en agnosticismo, una cosa similar. Y bueno, pues al final del tiempo, que era pues ¿cómo llamarlo? Ese lapso en el que Dios decide que me vuelve a llamar a sus pies, a su iglesia, pues uno no puede prestar oído sordo, uno tiene que estar atento a la voz de su Señor para poder identificarle y seguirle. Entonces cuando yo escucho cosas como de es que eres inestable porque estás en una iglesia y luego buscas otra, pues yo les diría, bueno, al final del día depende también de a quién se lo digas, porque bueno, si nunca dejaste de ser cristiano, pues la persona nunca ha dejado de ser cristiana, ¿no? En mi caso yo nunca he dejado de ser evangélico, cristiano evangélico, eso es lo que soy, lo que cuando pertenecía a la iglesia pentecostal fui miembro de ella, participé de ella activamente, llegué a tener roles, no que yo sea importante o que yo tenga algún don especial, lo vuelvo a decir, no se trata por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Y bueno, al final del día, si alguien pues también ha tenido un transitar que lo lleva a estar en diferentes lugares, pues no creo que eso sea algo por lo que nosotros debamos de juzgar o de señalar a los demás. Hay que tener una constancia y esa constancia es simple y sencillamente estar en los caminos del Señor, obedecerle a Él. Y bueno, es interesante la historia de Salvador Melara, como es que bueno, ese camino lo lleva a él a un momento estar, a otro momento quizás retirarse y dejar de lado un poco la iglesia, pero después volver. Sigamos escuchando un poco de lo que comenta. Porque no saben, no desconocen lo que realmente pasó. Ok, no voy a entrar en detalles de mi testimonio anterior, porque quiero enfocarme más que todo en esta parte de que he pensado llamarle como un testimonio de reconciliación con Dios. Pero para aquellos que piensan que voy y vengo, que un año estuve aquí, un año ya, otro año regreso, otro año me voy, gente que no sabe y no conoce mi testimonio. Por ejemplo, ahí lo que él dice es que es un testimonio de reconciliación con Dios, ¿no? Y por ejemplo, lo que yo diría es, bueno, si yo, en este caso que yo estoy ahorita en la catequesis de la iglesia luterana, no puedo decir que estoy en una reconciliación con Dios porque yo ya creía en Dios a pesar de que asistía a una iglesia pentecostal. Yo tuve una reconciliación con Dios en el momento que después de varios años que había abandonado la fe, vuelvo a la fe, vuelvo a Dios, vuelvo a doblar rodillas, a confesar mis pecados, a pedir perdón por ellos. Entonces tengo una reconciliación con Dios. Mas sin embargo ahorita no podría decir, bueno, anteriormente estaba alejado de Dios. Simplemente que, como lo vuelvo a decir, pues bueno, ahorita en este caso pues yo creo que cuestiones muy similares nos llevan a tomar la decisión de, de estar en la iglesia luterana, pero no necesariamente que, bueno, que ahora señale como, miren, yo soy ex pentecostal, los pentecostales están mal por esto y aquello, y necesitan encontrar a Dios, porque realmente no es algo que yo en este momento crea. Yo me llevo bien con las personas que son pentecostales, como lo he dicho en otros videos, yo me someto de una forma, bueno, lo quiero hacer de forma completa a los lineamientos de la iglesia a la que ahora asisto, ajá, siempre siguiendo el consejo del pastor, de los pastores que me puedan orientar, de las personas y los hermanos que Dios traiga a mi vida que me puedan orientar, nunca entrando en rebeldía,
pero eso tampoco significa que yo me aleje pues de las otras personas o que las tache por estar en otra denominación, ¿no? Eso es sin duda algo que, bueno, de mi lado no compartiría, ¿no? El decir, bueno, pues estar en otra denominación, en este caso, bueno, él ahora en la Iglesia Católica Romana, decir, bueno, reconciliación con Dios, pues Dios sabe y conoce su vida, y si él lo vive de esa forma, pues nuevamente, ¿quiénes seríamos nosotros para poder juzgarle? Únicamente lo que diría es, bueno, si uno escucha su testimonio, lo que nosotros podemos decir es, bueno, depende del contexto de cada uno de lo que estemos viviendo en este momento, pero por ejemplo en el caso muy particular mío, yo diría en este momento estoy y no estoy en una reconciliación con Dios porque tengo que reconciliarme con Él todos los días, ¿no? Tengo que aceptar que soy un pecador, que fallo en pensamiento, palabra y obras, y que tengo que acercarme a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, para buscarle todos los días. Entonces, bueno, es muy interesante. Apenas lo hemos escuchado un par de minutos, pero bueno, es importante cuando uno tiene empatía con otros hermanos y se les escucha, pues uno termina diciendo, mira, es interesante lo que él ha vivido y cómo yo podría reflexionar respecto a lo que escucho de su testimonio. A los 16 años yo nací en pues, un hogar católico, una familia católica. Católicos como muchos que simplemente asisten a su misa, así esporádicamente quizás. Pero luego en el año 1983, cuando yo tenía 16 años, a través de pues, unos amigos, el ambiente en el que yo estaba en ese momento, ya no voy a dar esos detalles porque mi testimonio de conversión usted lo puede encontrar en muchos canales, en varios canales de YouTube que tomaron esos videos tanto del que yo tenía el canal anterior como de otros canales, así que usted lo puede escuchar en alguno de estos canales. Usted busque testimonio de conversión Salvador Melari y usted lo va a hallar. Entonces yo me hice protestante, me convertí al protestantismo en el año 1900. Yo creo que sería bueno de repente hacer reacciones a testimonios de conversión de exprotestantes, porque fíjense que resulta curioso que, bueno, lo que he platicado con otras personas que ahora se encuentran, por ejemplo, en la iglesia luterana, también vienen como de una búsqueda, de, bueno, algo encontraron, algo dentro de su caminar los llevó no a la iglesia católica romana, sino, por ejemplo, en este caso a la iglesia luterana. Y bueno, es importante, yo creo que también, como les decía, ¿no? Ver desde un punto de vista empático cómo es que nosotros vamos a vivir en un entorno rodeado de muchas cuestiones que al final nos van a terminar pues conduciendo a ciertos actos, pero que al final del día, como les decía anteriormente, no debemos de creer que nuestra decisión de estar en tal o cual iglesia pues nos va a dar la salvación. La salvación es por la gracia del Señor. Bueno, por ejemplo, ayer en el podcast que estábamos grabando, estábamos hablando justamente de cómo digámoslo así, esta búsqueda, este camino, nos lleva, pues en este caso, a decisiones similares, ¿no? Para los que estábamos grabando el podcast, todos dentro de la iglesia luterana, todos buscando obedecer a Dios, todos buscando obedecer, seguir ese llamado. Y bueno, es de esa forma en la que nosotros nos encontramos pues ahora en este caminar dentro de la iglesia luterana. Y bueno, pues algunos pueden decir, ¿por qué iglesia luterana? Pero realmente, y como lo dice en una entrevista el pastor Neftalí aquí en este canal, antes de ser luteranos somos cristianos. Entonces, ¿por qué elegir la iglesia cristiana luterana? Bueno, pues hay muchos motivos de fondo. Yo creo que hoy en día también el hecho de que haya un poco más de información nos ayuda justamente a ver, mira, pues esto de la historia, que quizás años atrás era un poco más difícil de encontrar, pues bueno, nos lleva a tomar, o bueno, no es que nos lleve a tomar, sino que nos lleva a cuestionarnos en primera instancia de, bueno, pues, ¿en qué iglesia estamos nosotros? Eso evidentemente pues nos lleva a confrontarnos y más adelante pues es el Señor el que nos va a guiar. 83, muchos a lo mejor de ustedes ni habían nacido, mis hermanos. 1983, yo tenía 16 años en ese momento y estuve en el protestantismo 20 años.
desde 1983 hasta el año 2003. En ese lapso de tiempo estudié una licenciatura en teología, obtuve mis credenciales como pastor, que usted va a ver publicaciones por ahí que dicen que son falsas, que mi testimonio es falso. Usted sabe que vivimos en un mundo donde hay libertad de expresión y cada quien dice lo que le da la gana. Pero una cosa es decir una cosa, otra cosa es que sea la verdad. Así que todo lo que yo les estoy diciendo ahorita, Dios es mi testigo. Y al final, el día del juicio, el que mintió es el que va a recibir su respectiva recompensa. Pero al menos de mi parte yo no les estoy mintiendo. Jamás me inventé un testimonio, jamás se lo copié a nadie, jamás falsifiqué documentos, si no, pues estuviera preso inmediatamente. Pues una organización que sabe que alguien anda hablando que perteneció a esa organización y presentaba una credencial falsa, es un delito, al menos en mi país es un delito de falsedad material o falsedad ideológica inmediatamente. Eso es penado, o sea, no es que yo voy a andar inventando que yo falsifiqué una credencial y andaba diciendo, mire, yo fui... O sea, hay que tener un poco de inteligencia. No se puede contar un testimonio si no fuera verdad, a no ser que sea un mentiroso que no lo pueda comprobar. Pero yo siempre les dije, yo vengo de tal denominación, estuve en tal lugar, fui en tal lugar, yo se los he dicho y usted lo puede buscar, ahí está en las diferentes redes sociales. Ahora, en ese lapso de tiempo que yo fui pastor, fundé 3 congregaciones, pastor asociado en otras 2, profesor de teología. Bueno, es interesante porque él comenta que no nada más era un miembro de la iglesia pentecostal, sino que fue pastor. Y fue pastor así en varias iglesias. Yo creo que lo ha de haber sido de muy joven porque pues no se ve tan grande. Y lo decía, para empezar, ¿por qué motivo reaccionar al testimonio de Salvador Melara? Cuando yo veía las publicaciones que él compartía en Facebook, siempre me pareció una persona muy, no sé, como agradable, como honesta, como que no estaba buscando ahí pelear. Y bueno, alguna vez yo le dejé un comentario, él después compartió ese comentario que yo le dejé en Facebook, perdón, en YouTube, él lo compartió en su Facebook. Y bueno, me hacía ver que era una persona que no tenía ese espíritu como de contienda, ¿no? Sino que era alguien que expresaba su punto de vista y que tampoco condenaba a los que pensaban diferente a él o a los que piensan diferente a él. Y obviamente pues va a haber cosas que sí nos van a marcar una diferencia clara, ¿no? Y eso es muy respetable. Pero digo, a mí por esa forma de ser, pues siempre me gustaba leer los posts que él redactaba en Facebook y escuchar algunos de sus videos. Y bueno, después de eso, él tiene como que ¿cómo llamarlo? Como una batalla contra los garroteros, los que hacen videos de supuesta apologética que todo el tiempo están tratando como de, no sé, de señalar y de ganar, no sé, adeptos por medio de decir un montón de cosas de las que no tienen ni idea de la iglesia, de las diferentes denominaciones protestantes. Y bueno, yo veía que él no estaba de acuerdo con eso también me llamaba la atención. Decía, bueno, es bueno conocer a un católico que tiene una forma diferente de exponer su fe. También yo creo que Guido Rojas hace algo parecido. Me gusta también, obviamente pues no todo, pero sí algunas de las cosas que hacen, digo, pues eso está bueno de verse. Y como lo dice él, bueno, no simplemente fue un hermano dentro de la iglesia pentecostal, sino que fue un pastor de la iglesia pentecostal. Entonces, pues mira, hay más puntos en similitud, ¿no? Yo también dentro de la iglesia pentecostal y pues para mí hubiera sido un honor ser un pastor, pero no, no tengo esa gracia de Dios, no tengo, ahorita pues realmente yo no tengo más preparación. Yo soy ingeniero, pero soy ingeniero en sistemas y si más adelante se presta la oportunidad de estudiar algo relacionado a la teología o algo para lo que podamos ayudar dentro de la iglesia, pues gloria a Dios. Pero de momento yo soy alguien que se limita a escuchar, a lo mejor leer un libro, a aprender mucho de los demás hermanos. Ahorita trato de consumir todo el contenido luterano que aparece ahorita en YouTube, porque híjole, es muy muy bueno. Yo creo que los hermanos que hacen contenido semanalmente y que son pues eruditos, son pastores que tienen muchísima formación teológica y que compartan eso en YouTube o en redes sociales, está increíble y nos aporta algo para quienes estamos comenzando, quienes vamos de abajo. Y bueno, pues
como lo comenta ahorita Salvador Melara, él llegó a ser un pastor pentecostal. Y bueno, ahorita vamos a seguir escuchando cómo fue su camino para seguir avanzando en su testimonio. 3 institutos bíblicos y 2 universidades. En una de esas universidades me asignaron una materia en donde tuve que hacer un estudio de todo el pensamiento cristiano de los 20 siglos, y eso me llevó a estudiar la Iglesia Católica, porque miren, mis queridos hermanos, siendo honestos, la Iglesia Católica viene desde el principio. Aunque uno quiera patalear y buscar, o se quiera buscar argumentos, viene desde el principio y son cosas contra las que no se puede argumentar. Así que eso me hizo estudiar la Iglesia Católica, la cual yo no conocía. Yo había sido, como tristemente muchos católicos que solamente asisten eventualmente a una misa y ya eso es todo, y ni entienden lo que ocurre. Nunca estudian, nunca se preparan, no conocen nada de la liturgia, solamente se pueden las oraciones de memoria que hay que repetir, que hay que decir, y están como autómatas repitiendo nada más, pero sin... E inclusive eso también puede aplicar a las iglesias protestantes, porque bueno, pues también hay personas que no van como buscando formar un criterio propio, sino que únicamente van porque quieren ir a la iglesia, porque no saben qué hacer con su domingo, porque ya se les volvió una tradición, una costumbre. Y bueno, pues eso yo creo que también aplica de cierta forma al mundo evangélico. Y bueno, lo que ahorita estaba mencionando es la historia lo lleva a reconocer que bueno, la Iglesia Católica existe desde los inicios del cristianismo, y bueno, pues eso es algo que de hecho si nosotros nos vamos a la historia no lo vamos a negar, ¿no? Y yo creo que es ahí que a donde se marca la diferencia entre algunos cristianos a los que de plano no les interesa nada la historia de la iglesia, no se interesan en su formación, en conocer más, y después cuando llegan a este tipo de información, pues no tienen respuestas, ¿no? Se mueven los cimientos de su fe. Y por ejemplo, ¿cómo lo ve alguien, como en este caso, ¿no? ¿Cómo lo veo yo como catecúmeno luterano? Bueno, pues es cierto, la historia de la iglesia es clara. Podemos encontrar nosotros, miren, les voy a poner un pequeño ejemplo. En el podcast, y ahí les tiro este dato para que tengan ganas y ánimo de ir a suscribirse al canal y vean la calidad del contenido que vamos a estar subiendo allá. Ayer hablábamos justamente acerca del tema de las imágenes, ¿no? Como las imágenes, bueno, es algo indiscutible. Podemos encontrar, bueno, rastros de que las imágenes se utilizaban desde edades muy tempranas en el cristianismo. Y bueno, es por eso que la iglesia luterana no es iconoclasta. Entonces, más allá de que si hay imágenes o no, esa no es la duda, ¿no? Sí debe de haber imágenes, pero ¿cuál es su uso? Esa sería la verdadera pregunta. Entonces, temas de este tipo, pues se pueden responder desde el mundo protestante, bueno, también dependiendo de la denominación donde uno se encuentre. Y bueno, pues ciertamente, pues sí tenemos nuestras diferencias con la iglesia pentecostal, las denominaciones carismáticas. Y es un punto muy importante lo que ahorita menciona él, porque bueno, pues yo trato nuevamente, ¿no? de tener empatía con lo que él cuenta, y bueno, pues ese descubrimiento a él lo empieza a llevar a la Iglesia Católica Romana, y vamos a seguir escuchándolo. Entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Entonces así era yo. Entonces lo que pasó fue que yo tuve que estudiar la doctrina católica, fui a una librería católica en mi país, en mi ciudad, pregunté si tenían un libro de teología católica, donde estuviera las doctrinas católicas, y así fue como me vendieron el catecismo de la Iglesia Católica, el cual lo leí 3 veces seguidos, en un corto tiempo, y eso me hizo a mí tambalear en mi fe como protestante pentecostal. Porque todo en... Eso es bueno, ¿no? Cuando se dice, ok, protestante, sí, pero de esta denominación en específico. Es interesante eso porque yo también tengo mi catecismo de la Iglesia Católica Romana, y yo recuerdo que lo leía en una época con mi esposa, o yo se lo leía a mi esposa, y bueno, era bueno en aquel momento para aprender un poquito más acerca de, bueno, de las diferentes ramas de lo que nosotros en ese momento pues estábamos como en un tipo de investigación. No necesariamente quiero sonar a que estuve investigando y lo demás, y sonar como que muy erudito,
Pero sí hay cosas que son muy sencillas de encontrar, ¿no? De, por ejemplo, mira, pues hay motivos suficientes como para decir, mira, hacer la señal de la cruz es algo que pertenece a la cristiandad en general. Y es algo que, por ejemplo, en este lugar, desde hace, yo creo que como unos 2 años, yo hacía mucho la señal de la cruz antes de comenzar a hacer ciertas actividades. Y bueno, pues eso es algo que, por ejemplo, en la iglesia pentecostal no está bien visto. La iglesia luterana sí. Eh, por ejemplo, otras cosas como el bautismo de infantes, la presencia real de Jesús en la Santa Cena, en la Eucaristía. Y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Que uno se topa con ellas y es inevitable decir, oye, es que esto es parte de la cristiandad y eso es parte de la historia de la iglesia cristiana. Es algo que no se puede negar y bueno, es como les decía, es algo que en nuestro caso no nos lleva a la iglesia católica romana. Y bueno, vamos a continuar escuchando un poco más del testimonio de Salvador. Como les decía, está grande. Yo creo que sería bueno que pudiera ir grabando constantemente por secciones de cada uno de los videos a los que vamos reaccionando para que podamos también platicar en base a ello. Pues también yo creo que cuando uno escucha a alguien más hablar, uno se identifica, encuentra pros, contras, podemos encontrar empatía en los demás y bueno, vamos a seguir escuchando un poco más. Engranaba perfectamente. Tanto la parte histórica como la parte bíblica, todo engranaba perfectamente. Entonces, eso me hizo a mí empezar a asistir a misa, un poco de escondidas, por así decirlo, ya, pues, algunos conocen esa parte de mi testimonio, hasta que a finales del año 2003, que yo asisto a esa primera misa, en noviembre del año 2003, pues me hice el propósito de seguir asistiendo, de conocer más, y durante todo ese proceso del año 2003 al 2004, o sea, hermanos, estamos hablando hace 20 años, o sea, no es como dicen que voy y vengo, estamos hablando de que estuve 20 años como protestante, y hace 20 años que yo tuve ese encuentro con la doctrina católica. Y comienzo a estudiar el catecismo, comienzo a asistir hasta que en el año 2004, noviembre del 2004, cerramos ese ciclo de incorporación junto con mi familia, junto con mi esposa, se bautizaron a nuestros hijos, tomamos el sacramento del matrimonio y así fue como nos incorporamos a la comunidad católica. La comunidad católica donde yo crecí, cuando yo era niño, de donde yo me fui. Es importante destacar eso por ejemplo, bueno, él lleva su vida, bueno, hace su investigación y después decide comenzar a congregarse en la iglesia católica, como él lo menciona, está un tiempo yendo a las misas y después de eso pues quiere seguir ahí, quiere seguir aprendiendo más y eso eventualmente lo lleva a ser parte ya de la iglesia católica romana. Más adelante lo que va a comentar un poco es acerca bueno, pues de los diferentes pleitos que hubo. Personas malas van a existir aquí y allá. Eso no es propio bueno, en este caso del catolicismo romano, sino que en todos los lugares yo creo que hay personas que no tienen buenas intenciones, ¿no? Y bueno, pues eh, es, como le decía ahorita, eso que él comenta, pues yo creo que uno también puede encontrar cierta similitud, empatía, porque por ejemplo, en alguna ocasión yo también llegué a ir a una iglesia católica romana, me parece que solo, bueno, he asistido como en unas 2 ocasiones para entrar, para ver cómo son sus misas, ver un poco las iglesias. Luego aquí en la Ciudad de México hay unas iglesias muy grandes, bonitas, escuchar un poco la homilia y después, bueno, pues decir, sabes que hay cosas de lo que aquí se dice que me parecen muy bien. Pareciera que estoy escuchando la prédica, pues no sé, habitual, normal, pero bueno, de repente ya hay cosas como por ejemplo las oraciones a María, que digo, aquí ya no, no puedo coincidir por conciencia, ¿no? En mi conciencia no, es algo que yo no podría hacer, es algo que no encuentro de acuerdo a las escrituras. Y, pero bueno, nuevamente, pues uno está siempre en esta, ¿cómo decirlo así? En este caminar la mano de Dios. Y yo creo que cuando uno pone su corazón
no en sus propios deseos y pensamientos, sino sujetarlo a Dios, más que el corazón, la mente, sujetarlas y subordinarlas a la voluntad del Espíritu Santo, es cuando realmente nosotros podemos tener un, un puerto seguro. Nosotros podemos llegar a un buen puerto solamente caminando de esta forma. Bueno, voy a dejar esta breve reacción hasta aquí. Sé que es muy poco, falta mucho por escuchar, pero por la hora es momento de descansar. Voy a dejar esta reacción aquí. Y bueno, como les decía, yo creo que voy a estar haciendo más reacciones a conversiones de exprotestantes, temas de esa índole. Bueno, siempre haciéndola con respeto, siempre como se los he comentado anteriormente. Yo hablo con respeto, me gusta leer a los demás siempre y cuando se hace desde el respeto. Y bueno, pues que algo nos pueda identificar siempre como cristianos es nuestras actitudes. Yo creo que podemos aprender mucho unos de otros sin necesariamente entrar en conflicto. Mi nombre es Abisai Ochoa, este es el canal Catecúmeno Luterano, recuerda suscribirte, recuerda también que en breve voy a estar compartiendo el canal para que puedan ir a escuchar el episodio piloto de Casualmente Luterano. También ya tenemos un grupo de WhatsApp. Si estás interesado en unirte, puedes escribirme y bueno, ya te estaremos uniendo. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga mucho. Bye.